Esta es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la instrucción de él. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. En la palabra del Señor, para nosotros hoy día vamos a orar al Señor. Padre Celestial, una vez más estamos frente a ti, frente a tu santa palabra, para pedir la iluminación de tu Espíritu Santo, para pedirte, Señor, que tu voz se dirija directamente hacia nuestros corazones, que tú seas el ministro interno, Espíritu Santo, que habla a nuestras vidas, que calienta los corazones, que quebranta la piedra, Señor, que atraviesa como una espada el alma. Tu palabra es vida y da vida eterna. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a escucharla, a escuchar su explicación, su predicación, su enseñanza, su exhortación. Bendícenos como iglesia, ahora que nos sentamos bajo tu palabra para aprender como discípulos, que tú, Señor, eres nuestro Dios y lo que tú también requieres de nosotros. Bendice este tiempo, te lo rogamos por Jesucristo. Amén. Tómese. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice la palabra. Los discípulos se estaban multiplicando grandemente. La iglesia, como una especie de campo, comenzó a extenderse el verde. Y la iglesia emocionantemente comenzó a florecer. Dios estaba dando un crecimiento extraordinario, rápido, exponencial a la iglesia. El mismo apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 3, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado y dará el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento, mientras los discípulos tienen una vida contagiante en sus comunidades. Note bien lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios da el crecimiento mientras los discípulos están predicando su palabra, sembrando su palabra, regando su palabra. No es que los discípulos estén inmóviles, pasivos, sentados en las bancas, esperando, bueno, Dios dará el crecimiento, la gente llegará. ¿Cómo creerán, hermanos, si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ustedes ven esta doble naturaleza de la obra de Dios. Por un lado, es solo Dios quien da el crecimiento, pero Él utiliza soberanamente los medios
para producir ese crecimiento. Y en este caso a su iglesia, predicando valientemente su palabra. La comisión del Señor no es siéntense en la iglesia hasta que lleguen los nuevos convertidos. La comisión del Señor es ir y predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Es diferente. ¿Dónde aparece esto en el pasaje, pastor? Justo el versículo anterior a lo que estamos viendo hoy día, es decir, 5:42, Lucas termina diciéndonos, y todos los días en el templo y por las casas, la gente, los discípulos, los apóstoles, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Se dan cuenta? Es la fórmula infalible como la iglesia crece. Mientras la iglesia evangeliza, Dios da el crecimiento. No cesaban de enseñar y predicar, y ahí predicar la palabra es evangelizomai en el original, de donde sacamos nuestra palabra evangelización. Ellos estaban constantemente evangelizando, nos dice, todos los días, públicamente en el templo y privadamente en las casas, no cesaban de hablar de Jesús. ¿Resultado? El número de los discípulos se multiplicó. En este sentido, A.W. Tozer, un pastor antiguo, conocido por su frontalidad, escribió estas palabras en uno de sus libros. En vez de arrodillarte y orar, estoy citando, en vez de arrodillarte y orar, oh Señor, dame esas almas, sal a evangelizar y gánatelas. No hay que sacar la frase de Tozer de contexto. Tozer no está diciendo que no deberíamos orar. Tozer está diciendo que no podemos esperar crecimiento si no evangelizamos, si no predicamos. En vez de arrodillarte y orar, oh Señor, dame esas almas, sale a evangelizar y gánatelas. ¿Usted quiere que la iglesia se establezca? ¿Usted quiere que esta iglesia crezca? ¿Que el número de discípulos se multiplique? ¿Anhelas que tus cercanos conozcan a Jesús? ¿Cuál es la fórmula? Tienes que hablarles de Jesús. Tienes que predicar del Señor. Todos los días sin cesar. Todas las semanas sin cesar. Hablar de Jesús a otros. Imagínate por un momento a un agricultor que tiene su terreno y todos los días en la mañana se levanta a su terreno esperando frutos, esperando flores, esperando verde. Y se para al borde de su terreno y comienza a orar y a reclamarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué no me das el crecimiento? Y luego se va a su casa y vuelve la siguiente mañana. Dios, ¿por qué no me das el crecimiento? Y así, por meses, tal vez años. Y de pronto su esposa se acerca y le dice, pero mi amor, ¿sembraste? Y yo pienso que la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo. La iglesia presbiteriana de Chiloé puede estar con las manos extendidas constantemente al Señor diciendo, Dios, ¿por qué no nos das el crecimiento? Por 10, 20, 30 años. Y yo creo que el mensaje de Dios para nosotros es, ¿sembraste? ¿Estás sembrando? ¿Estás regando? No cesemos de evangelizar. No cesemos de hablar la palabra. Esa es la fórmula. Debemos compartir del mensaje del Evangelio para que otros crean en la palabra. Evangeliza todos los días, todas las semanas. No dejes de compartir, no dejes de invitar a otros. El pasaje que acabamos de leer
comienza y termina con crecimiento. ¿Se fijaron en eso? Versículo 1 habla de crecimiento, versículo 7 habla de crecimiento. Entonces nuestro pasaje tiene mucho que ver con el avance misionero, con el avance de la misión, el crecimiento de los discípulos. El avance en medio de persecución y amenazas. Ustedes recuerdan capítulo 4 y capítulo 5, la persecución y las amenazas vienen de fuera. Los azotes vienen de fuera. Pero eso no detiene a la iglesia del Señor. Pero ahora, un azote pasa dentro de la iglesia, un conflicto interno. Sacude a la iglesia y amenaza con debilitar a la iglesia a tal punto de frenar su crecimiento. Piénsalo. Una iglesia que está en constante conflicto no puede crecer, no puede evangelizar, no tiene fuerzas para compartir el evangelio, porque todas sus fuerzas están concentradas en las peleas, en los conflictos, en las desavenencias. Es imposible que una iglesia dividida pueda evangelizar, porque los conflictos redundan en desánimo, cansancio, ¿no es así? Y una iglesia desanimada, imagínate una iglesia desanimada, al pastor desanimado, a los líderes desanimados, a los miembros desanimados, ¿podrá compartir la palabra? Le faltan fuerzas para contagiar. ¿Cómo predicaremos el perdón a otros si no estamos dispuestos a perdonarnos entre nosotros? ¿Cómo hablaremos de la reconciliación de Dios si no estamos dispuestos nosotros a reconciliarnos entre nosotros? ¿Cómo predicaremos a otros de la gracia inmerecida si constantemente estamos dando castigo conforme a malas obras a nuestros hermanos en vez de extender gracia? Entonces ustedes se dan cuenta cómo el crecimiento está directamente relacionado con lo que pasa dentro de la iglesia, con el crecimiento y la paz dentro de la iglesia. Gracias, querida. Entonces, el título de este sermón es Creciendo sin romperse. Porque ahora ocurre una especie de hemorragia en la iglesia, una hemorragia interna que amenaza justamente esto. La paz de la iglesia, el avance de la iglesia y finalmente la gloria del Señor. El pasaje está dividido en esta estructura. Me quiere, ya, gracias. Gracias, esto sí es amor fraternal. El pasaje entonces, como dije, empieza y termina con crecimiento, y en medio de esos dos versículos está primero el problema que se suscita dentro de la iglesia y luego su solución. Entonces, crecimiento, problema, solución, crecimiento. Esa es la estructura de este pasaje, creciendo sin romperse. Entonces, ya vimos, la iglesia está creciendo, crece en número, sabemos por qué está creciendo, la iglesia está evangelizando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración. Hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Esto es algo que está pasando dentro de la iglesia. Los griegos de la iglesia tienen una murmuración contra los hebreos de la iglesia porque las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Ahora, griegos aquí no significa gentiles. Griegos aquí significa judíos helénicos. Me explico. Estaban los judíos que nacieron en Israel, los nativos, ¿cierto? Los judíos, los hebreos. Pero había otros judíos que nacieron fuera de Jerusalén, en todo el Mediterráneo. De hecho, Pablo siempre va a las sinagogas de las ciudades, de cada ciudad. Eso significaba que había judíos en cada ciudad. Esos judíos que habían nacido fuera de Jerusalén
eran judíos de habla griega, ellos no hablaban arameo, ellos hablaban griego. Entonces ustedes recuerdan que el gran evento de Pentecostés sucede justamente en una fiesta que congrega a judíos de todos lados. Muchos de esos judíos griegos se convierten y se quedan en Jerusalén. La iglesia comienza a crecer. Ya vimos que había 5.000 personas y aquí nos dice que sigue aumentándose en gran manera el número de los discípulos. Entonces, algo pasa. Los judíos helénicos, los judíos que habían nacido fuera, comienzan a murmurar en contra de los judíos hebreos, los judíos nativos, de que las viudas estaban siendo desatendidas. Ahora, hay dos problemas aquí. Hay dos problemas. Primero, lo que ocasiona la murmuración, y segundo, la reacción al problema que hay. Son dos problemas que la iglesia está afrontando. Primero, está lo que ocasiona esta murmuración, que es que hay una especie de descuido o desatención de unas personas en la iglesia que no se le está dando, digamos, literalmente la palabra ahí es, se le está pasando por alto a las viudas de los griegos, a las viudas judías helénicas. Nosotros hemos hablado de que la iglesia, con mucha generosidad y amor, está cubriendo las necesidades de las personas. Recuerdan que yo dije que hay viudas, hay huérfanos, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que eran de fuera y se quedaron en Jerusalén, no iban a volver a la casa, entonces había necesidad. Vimos eso en el capítulo 5, la iglesia estaba cubriendo esa necesidad. Pero en la distribución de alimentos, unas personas o un grupo de la iglesia fue descuidado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y aquí hay dos posibles respuestas. Una, que pudo haber habido una especie de tensión en personas de diferente trasfondo cultural, una especie de acepción de personas, de preferencia de personas en la iglesia. Preferimos a los nativos en lugar de preferir a los extranjeros, a los griegos. Eso pudo haber pasado, pero no hay seguridad de eso, ¿ya? Lo otro que pudo haber pasado es que esto fue inintencional. Es decir, simplemente por el crecimiento de la iglesia, como creció tan rápido, las necesidades obviamente comenzaron también a avanzar, se catalizaron todas las necesidades y de pronto la iglesia se dio cuenta de que no tenía las manos suficientes para cubrir todo lo que había que cubrir. La mayoría de los comentaristas piensa que no fue una cuestión intencional de acepción de personas, de racismo, sino que fue algo que el mismo crecimiento produjo. Esto es lo que se conoce como buenos problemas. En nuestro presbiterio, por ejemplo, de pronto, hace poco, llegaron muchos candidatos al ministerio pastoral y el presbiterio no tenía la capacidad de examinarlos a todos. Entonces tuvo que, por así decirlo, pastear a algunos, o sea, como dividirlos, y se empezó a discutir, bueno, deberíamos tener otra reunión, deberíamos aumentar, debería una comisión hacer las examinaciones, otros decían no, tiene que hacerla en el pleno el presbiterio. Son problemas en el fondo porque hay mucho, entonces faltan manos, ese es el punto, faltan manos. Y yo pienso que esa es principalmente la causa de esta desaveniencia. Entonces, aunque fuera intencional, algo malo estaba pasando, porque personas en necesidad están sufriendo. Y oh, qué casualidad que son las viudas griegas, dicen los griegos, ¿no? Ese es un problema, una especie de injusticia en la iglesia. Personas están sufriendo. Pero hay un segundo problema, y es la reacción a este problema, que es lo que los griegos hicieron. Comenzaron a murmurar.
Es muy interesante que esta palabra no está puesta ahí por casualidad. Y esta palabra tiene una carga negativa. De hecho, cada vez que se ocupa en la Escritura esta palabra es en un contexto pecaminoso. O sea, nunca alguien va a murmurar con buenas intenciones. O tal vez tiene buenas intenciones, pero el daño es grande. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es un desagrado o una queja secreta. Es musitar, murmurar, gruñir, decir algo en un tono bajo. La característica de la murmuración es que no es una queja frontal, sino que es una queja secreta, privada. Y en todos los casos que el Nuevo Testamento usa esta palabra, se asocia con una actitud negativa. Fíjense que los evangelios dicen que los fariseos y los escribas constantemente murmuran. La misma palabra que está puesta aquí. Murmuran de Jesús. Los judíos murmuran de Jesús. Los israelitas en el desierto, etc. Entonces, este tipo de queja puede poner en riesgo la misión si no se resuelve. Es como una hemorragia que si no se para, va a terminar desangrando y quitándole la vida a la iglesia. Por eso este es un momento tan crítico en la iglesia. Y este es uno de las circunstancias y ocasiones donde más iglesias perecen. A veces la iglesia puede soportar la persecución de afuera. Incluso el pecado flagrante como el de Ananías y Zafira. Pero el veneno mortal y más difícil de tratar es cuando hay peleas secretas dentro de una iglesia. Hay murmuración, hay descontento. Y no se es frontal, no se es fraternal ni sincero, sino que las quejas y el descontento comienza a ser secreto, comienza a ser privado. El descontento de los griegos está muy bien fundamentado. O sea, algo malo está pasando, pero la forma en cómo ellos intentan resolver el asunto está errada también. No hay que murmurar en nuestros descontentos de algo que puede estar pasando dentro de la iglesia. Generalmente los murmuradores hablan con todos menos con los que tienen que hablar. Y es la solución menos efectiva de resolver un problema. De hecho, la murmuración constantemente tiende a agrandar los problemas más bien que resolverlos. Escuché por ahí un ejemplo de que las murmuraciones dentro de una iglesia es como una fogata que se prende en la iglesia y de pronto todos nos preguntamos por qué estamos oliendo a humo. Al final la murmuración de los griegos se hizo masiva, llegó a los oídos de los apóstoles. Y ellos tuvieron que intervenir. Déjame citar dos pasajes de la Escritura que habla de esto de la murmuración, justamente en este contexto. Filipenses 1:14, fíjate lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Fíjense ahí, cómo está unido la contienda o pelea y la murmuración, cosa que vemos exactamente que está pasando en el pasaje. ¿Se dan cuenta? 1 Pedro 4, del 8 al 9. Y ante todo tened entre vosotros, dice el apóstol, ferviente amor. Ámense, dice el apóstol Pedro. Y luego dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo siguiente. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Visítense, júntense, hospédense, ámense, pero mientras lo hacen, no murmuren entre ustedes, está diciendo el apóstol. No se quejen secretamente de un descontento que tal vez puede ser legítimo, porque eso comienza de alguna forma a minar la unidad de la iglesia.
Entonces estos dos problemas que la iglesia tiene, debe evitar. Por un lado, la injusticia cometida hacia las viudas. Recordemos que una viuda es una persona desamparada, es una persona abandonada, que no tiene más apoyo. No existían las pensiones en ese tiempo. Generalmente las viudas dependían de su familia. Y cuando eran abandonadas por su familia, quedaban en la pobreza absoluta. De hecho, las personas que Dios más defiende en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son a los huérfanos y a las viudas, precisamente las personas más vulnerables de una comunidad. Entonces, si hay una especie de injusticia en la iglesia, si están siendo descuidadas necesidades dentro de una iglesia, de las personas más desamparadas, la iglesia debe actuar sobre eso. No puede quedarse de brazos cruzados. Pero también la Escritura nos manda a que si hay un problema de este estilo en la iglesia o cualquier otro problema, que no debemos murmurar entre nosotros. Entonces, ¿cómo la iglesia debe abordar sus problemas? Y aquí voy a mirar la revelación en un aspecto más amplio, que es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer cuando hay problemas dentro de una iglesia. Mateo capítulo 18 nos dice los pasos que hay que seguir. Si alguien tiene una ofensa contra otro, deben hablar personalmente. Entonces, si usted alguna vez se quiere acercar a mí para contarme algo de otro hermano, a no ser que sea un pecado escandaloso y público, hermano, yo no lo voy a escuchar. De hecho, recuerdo en la iglesia anterior que yo estuve, una hermana se acercó a mí a contarme un problema que tenía con un oficial de la iglesia, con un diácono. Yo era presbítero allá. Y me dijo, presbítero Cristian, tengo un problema con tal diácono. Y yo le dije, ¿habló con esa persona? No. Entonces le dije, vaya primero y hable con esa persona, antes de que me cuente cualquier cosa. Ella hizo eso y resolvió el problema con el diácono, no tenía para qué haber venido a mí. La Escritura nos manda a resolver nuestros problemas personalmente. Ahora, puede pasar algo que no es deseable, que a una persona se le puede confrontar con sinceridad, con amabilidad acerca de algo que está haciendo mal, y esa persona puede decir, no, tú estás mal. No, o no me importa lo que dice la Biblia respecto a este asunto, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. La Biblia nos manda, en ese caso, a llamar a 2 o 3 testigos y confrontar a esa persona con más testigos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿El problema debe salir de esos 2 o 3 testigos? No, debe quedarse ahí, debe encapsularse. De otra forma estaría murmurando. Se debe confrontar. Ya, no se arrepiente. Ahí voy a la iglesia, le cuento al liderazgo que esta persona está haciendo tal cosa, ha hecho tal cosa, esto está en contra de las Escrituras y debe entonces la iglesia tomar carta en el asunto. Eso nos dice Mateo 18. Déjame leerte por un momento lo que dice nuestro libro de disciplina respecto de estos problemas que hay en las iglesias. El capítulo 27 de nuestro libro de orden nos dice, en las Escrituras se establecen los principios disciplinarios correctos y estos deben obedecerse. Son los siguientes. 1. Enseñanza de la palabra. 2. Responsabilidad individual de amonestarse unos a otros. Y cita Mateo 18:15, Gálatas 6:1. Luego, 3. Si se rechaza la amonestación, se deberá llamar a 1 o más testigos. Mateo 18:16. 4. Si el rechazo persiste, entonces la iglesia deberá actuar a través de su tribunal para amonestar, suspender, excomulgar y destituir en el caso que alguna de esas se aplique. Cuando se ejerce disciplina, dice, se deben seguir ordenadamente los pasos del 1 al 4. O sea, yo no me puedo saltar estos pasos, digamos, para confrontar los problemas que hay en nuestro medio. Entonces, lo que la Escritura nos dice, primero, que si hay un problema, debe abordarse el problema, sobre todo si está en contra de las Escrituras. Y segundo, que si lo vamos a abordar, debemos hacerlo sin murmurar. Y debemos hacerlo como la misma Escritura nos manda hacerlo.
sin murmurar, siguiendo las Escrituras y en búsqueda de soluciones. Entonces este es el problema que estaba en la iglesia. Una murmuración se levantó y la paz y la unidad de la iglesia está viéndose afectada. La solución del problema, versículos 2 al 6. La solución de los apóstoles fue una propuesta. Y esta propuesta consistió en dos partes. Primera parte, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud, y ya era un tema ya que está generalizado, entonces ahora todos saben. Entonces ahora tienen que convocar a la multitud, los apóstoles, una asamblea congregacional de hecho, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primera cosa del problema. Alguien podría haber pensado, bueno, las viudas están siendo descuidadas, que los apóstoles se hagan cargo, si ellos son los líderes de la iglesia. ¿No? De hecho, mayoritariamente pensamos así y se piensa así en las iglesias. Si hay un problema dentro de la iglesia, si hay una necesidad dentro de una iglesia, ¿quién debe solucionarlo? El pastor, ¿cierto? Ellos tienen que organizar, Jesús los puso a ellos, entonces que ellos se hagan cargo. Pero fíjate lo que los apóstoles dicen, que hacer esto, sobrecargarse, supondría un problema de descuidar su llamado principal. Su llamado principal, que es la predicación de la palabra. Y ellos dicen, no es justo, literalmente, no es bueno, no es agradable, no está bien que nosotros descuidemos la palabra para atender este asunto, para servir a la mesa. Ahora, ojo, los apóstoles no están diciendo que servir a las mesas es un trabajo demasiado indigno para ellos o inferior. Ellos están diciendo que si ellos se ponen a hacer eso, lo primordial se tendría que descuidar, que es su dedicación al estudio de la palabra del Señor. Recuerden ustedes que los apóstoles tienen el Antiguo Testamento y ellos están enseñando constantemente a través del Antiguo Testamento a Jesucristo a la iglesia. Casa por casa, la división de las enseñanzas. Ya, Tomás va para allá, ya, Jacobo va para allá, ya, Matías va para allá, ya, Bartolomé va para allá. ¿Y qué tenían que hacer los apóstoles? Tenían que pasar tiempo en la palabra de Dios para poder entregar un mensaje adecuado a las personas. Entonces los apóstoles dicen, no hay nada de malo en servir a las mesas, de hecho eso es un problema que debe atenderse. Sin embargo, si ustedes les piden a aquellos que son los ministros de la palabra que se encarguen de esta necesidad, nosotros necesariamente tenemos que dejar de estudiar la palabra de Dios. Y eso no está bien. ¿Se dan cuenta? Hoy en día las iglesias comúnmente están llenas de ministerios, llenas de cosas, tienen muchas actividades, pero eso no necesariamente es igual a tener vida. Puede ser un cascarón por fuera, lleno de cosas, pero vacío por dentro. Porque ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la primera característica de una iglesia verdadera? La predicación fiel de la palabra. ¿Qué es lo más importante que pasa en el culto? La predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante de nuestros grupos en casa y de cualquier grupo en la iglesia? Que en el centro está la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que transforma nuestras vidas. Eso es lo que nos sana, lo que nos restaura. Por lo tanto,
Descuidar las Escrituras es el peor error que una iglesia puede cometer. El peor error. Muchas veces, a menudo, se pide que el pastor sea una especie de gerente de una empresa, que esté encargado de toda la administración de la iglesia, que esté encargado de todos los ministerios, que esté en todas las reuniones. De hecho, yo leía hace unos años atrás acerca de un pastor brasilero que le contaba a un pastor más anciano lo frustrado que se encontraba porque el liderazgo de su iglesia constantemente le estaba pidiendo organizar todas las actividades de la iglesia y no le alcanzaba el tiempo suficiente para orar y predicar y preparar bien la palabra de Dios. De hecho, si ustedes miran cualquier estadística de deserción de pastores, tanto en Estados Unidos como en Brasil, una de las primeras causas de la deserción es el estrés del trabajo porque tienen demasiadas cosas que hacer. Como diría el viejo predicador pentecostal Leonard Ravenhill, pastor, tú no tienes 22 cosas que hacer, tú tienes 2 cosas que hacer, de acuerdo a Hechos 6:4, orar y predicar la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, en público, en privado, en consejería. La visitación y consejería pastoral no es una especie de psicología. Es donde el pastor va personalmente a compartir la palabra a las familias. Entonces, aquí está la tentación de la distracción, pero fíjense, la necesidad es real y la necesidad debe atenderse. Los apóstoles no están diciendo eso no es importante. Lo primero que ellos dicen es eso es importante, pero hay algo más importante que eso, que el predicar y enseñar la palabra de Dios correctamente y que los ministros de la palabra puedan dedicarse de lleno a hacer eso. Un pastor que no predica bien la Biblia, hermanos, es como un cirujano que no sabe usar el bisturí. De hecho, yo conozco a un pastor que no predica y yo me pregunto, ¿qué hará ese pastor? Es como un futbolista que no sabe patear una pelota. El principal labor de un ministro de la palabra, de acuerdo a este pasaje, este es el contrato, hermanos. Aquí está el contrato, Este es el contrato. Y aquí nosotros vemos la función de un pastor. Orar por y con su rebaño y predicar la palabra. Y esto, si ustedes leen las epístolas, por ejemplo, las epístolas pastorales, Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, esto está en el centro. Predica la palabra, le dice a Timoteo. Dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación, dedícate a la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el llamado principal de los apóstoles y por extensión de los ministros de la palabra. La palabra que se utiliza en el versículo 1, cuando dice que las viudas griegas eran desatendidas, a ver, ¿me ayudan? Las viudas griegas eran desatendidas en la, ¿qué palabra utiliza? Distribución diaria. Distribución en el original es la palabra diaconía, de donde viene la palabra que conocemos como diácono, en el servicio diario. Ahora, acompáñenme al versículo 4, donde los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el, ¿me ayudan? Ministerio de la palabra. La palabra ministerio en el original es la misma que la palabra distribución en el versículo 1. Diaconía. Entonces fíjense, ¿los apóstoles servían a la iglesia? Por supuesto que servían a la iglesia. Pero ¿cuál era su servicio? El servicio de la palabra. Diaconía de las mesas
y diaconía de la palabra, son dos servicios. Fíjense, es un servicio a la iglesia y al Señor. El que está encargado de predicar la palabra es un servidor de la palabra. El púlpito no es un lugar de fama, de aclamación. El púlpito es un lugar de servicio. Servicio de la palabra de Dios a las ovejas hambrientas. Pero también tenemos otros servicios, ¿no es así? Están las mesas, hay tantas necesidades, la iglesia crece rápido, luego la organización, la logística. A medida que una iglesia crece, más necesidades van levantándose. Entonces los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos dedicaremos de lleno, nos entregaremos. Y la palabra que utiliza ahí, persistir, es permanecer, es ser constantemente diligente en algo, persistir fuertemente en una cosa, dando constante cuidado a ella. Entonces, una iglesia que descuida la palabra de Dios, un pastor que descuida la palabra de Dios y la oración, es una persona y una iglesia que están descuidando lo principal en una iglesia. El púlpito no es un lugar para improvisar, hermanos. No es un lugar para abrir y decir, ya, hoy día ¿de qué vamos a hablar? Este pasaje, cualquier pasaje que se predica debe orarse, debe estudiarse, debe aplicarse cuidadosamente. Y ese es el trabajo de los apóstoles y es el trabajo hoy en día de los pastores. Entonces, primera solución de los apóstoles es un problema real, pero nosotros no lo podemos hacer. No se puede. Sin descuidar la palabra no podríamos hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y este es el mismo principio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando Moisés estaba atestado en pega. ¿Cuál fue el consejo de Jetro? Busca varones sabios entre el pueblo que te ayuden. Números capítulo 11, Moisés quejándose al Señor. Señor, no puedo con la carga de todo este pueblo. ¿Qué hace el Señor? Da el Espíritu a 70 que apoyen a Moisés. La organización y la delegación en la iglesia son aspectos fundamentales para el funcionamiento correcto de la obra del Señor. Es fundamental la organización aquí. Y recuerden el principio pentecostal. ¿Cuál es el principio pentecostal? De Hechos capítulo 2. De que ahora el Espíritu Santo no está en algunos, sino que está en toda la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe servir con sus dones al Señor. Entonces, los dones deben ser puestos a disposición de las necesidades de la iglesia. Y ambos ministerios requieren hombres llenos del Espíritu Santo. Para predicar necesitas hombres llenos del Espíritu Santo. Para orar necesitas hombres llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Para servir una mesa también se necesita un hombre lleno del Espíritu Santo. Y a veces son las obras de menos glamorosas, hermanos. Preparar la cena, preparar los elementos, abrir la iglesia temprano, preparar un desayuno, hacer el aseo. Pero ¿saben qué? Ustedes están sirviendo a Cristo. Ustedes están sirviendo al Señor. Y el Señor lo ve. Ni un vaso de agua, a propósito, Pablito, ni un vaso de agua, dice la Escritura, que quedará sin recompensa. Entonces, todo lo que hacemos
hagámoslo mirando al Señor. Entonces, la organización y delegación es fundamental aquí. Y aquí es donde la mayoría de los comentaristas concuerda que se eligen los primeros diáconos de la iglesia, los 7 diáconos. Y vemos también otro principio de gobierno de la iglesia, que ¿quién es quien elige a los diáconos? ¿Fueron los apóstoles los que lo apuntaron? ¿Quiénes fueron los que tuvieron que buscar entre ellos? Los mismos hermanos. ¿Y quiénes fueron los que lo eligieron? ¿Los apóstoles? La misma congregación fue la que eligió a sus oficiales. Tuvo que buscar, los apóstoles eligieron. Hay 3 requisitos: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Y qué más? ¿Cuál es la tercera? Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. El primero era de buen testimonio, que tenga un comportamiento bueno, un testimonio bueno, intachable, irreprensible. Y de hecho, si ustedes van a 1 Timoteo 3 y ven los requisitos de los diáconos, están al acorde con esto que están diciendo los apóstoles aquí. ¿Qué hace un diácono? Traigo también aquí un extracto de nuestro libro de orden. Esto nos sirve porque en el futuro nosotros tenemos que buscar hombres así. El oficio de diácono es un oficio de simpatía y servicio, que sigue el ejemplo del Señor Jesús, como leíamos en Marcos 10. El Hijo del Hombre vino para servir. Expresa además la comunión de los santos, especialmente la ayuda mutua en tiempos de necesidad. Los diáconos tienen el deber de ministrar a los necesitados, a los enfermos, a quienes no tienen amigos y a todo aquel que esté afligido. Asimismo, los diáconos deben desarrollar la gracia de la liberalidad entre los miembros de la iglesia, elaborar métodos efectivos para la recolección de donaciones y su distribución entre las causas que van destinadas. Estarán a cargo del cuidado de los bienes de muebles e inmuebles de la congregación y deberán mantener en buen estado el templo y otros edificios que permanezcan en ella. Entonces, tenemos que divorciarnos de la mentalidad evangélica actual de el pastor hace todo o de que el pastor tiene que correr la iglesia. Hermanos, todos nosotros tenemos dones. Y el Señor nos llama a cada uno. Si es de la enseñanza, en enseñar. Si es del servicio, es de servir. Si es de la generosidad, en la liberalidad. Romanos 12, primera de Pedro. Todos los dones que la iglesia tiene. Porque el Espíritu Santo está sobre todos nosotros. Entonces todos nosotros debemos colaborar. Fíjense acá, la colaboración en la iglesia. Eligieron 7 personas y las personas no se cruzaron de brazos. No, nosotros no. No, otro. Disposición, colaboración. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Y los apóstoles les impusieron las manos y los ordenaron al ministerio. Y la solución de la iglesia, que los apóstoles proveyeron la propuesta, serenó los ánimos de la iglesia, apaciguó los problemas, mantuvo la unidad. Y las 7 personas que fueron elegidas fueron de hecho 7 judíos griegos. Los 7 tienen nombres griegos. Y aquí esto también nos muestra un principio importante. Los griegos tenían el problema de que las viudas eran descuidadas. ¿Quién se hace cargo? Los griegos. Hace poco hablaba con un pastor amigo que está plantando una iglesia en Santiago y me dijo que él implantó un método en su iglesia y yo creo que está de acuerdo a lo que dice este pasaje. Él me dijo, cada vez que una persona se acerca a mí con una idea, gloria a Dios que hay ideas, ¿o no? Gloria a Dios que hay planes. Gloria a Dios que se están viendo necesidades por llenar. Que Él les dijo a sus personas, a su gente, le dijo, si usted tiene una idea, usted tiene que ser la cabeza de esa idea para implementar la idea. A veces pensamos, voy a llevarle una idea al pastor para que el pastor la haga. Pero de acuerdo a este pasaje, todos nosotros debemos involucrarnos en la colaboración de las necesidades de la iglesia. Entonces, la iglesia crecía, hubo un problema. El problema se solucionó
Agradó a la multitud esto, eligieron, los ordenaron, y el resultado, versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se dan cuenta cuán importante es la organización en una iglesia? ¿Cuán importante es el gobierno de una iglesia? Pero a la vez el gobierno y la organización está movida por el organismo. Un organismo de amor, un organismo de colaboración, de fraternidad. La propuesta y la ordenación de los diáconos serenó el ánimo de la iglesia, estancó la murmuración y produjo paz y avance del reino del Señor. Un último detalle que el pasaje nos da es que los sacerdotes, muchos sacerdotes levitas, se convirtieron. Ahora, esto no es casualidad que esté puesto esto ahí. ¿Saben por qué? Porque ¿quién era en el Antiguo Testamento los encargados de distribuir para las viudas y los necesitados? Los sacerdotes. Entonces, ¿qué está pasando? Los sacerdotes incrédulos están viendo cómo la iglesia se dona, se organiza y atiende las necesidades de los más vulnerables en su medio, y eso abre la puerta para ellos de decir, wow, esto no lo he visto antes. Y yo soy el encargado de hacerlo en mi nación. Entonces aquí vemos cómo el amor práctico de la iglesia estimuló a otros, solamente por el hecho de lo que estaban haciendo, de la misericordia y de la organización que estaban teniendo. Nuestras obras y nuestra vida de misericordia abren la puerta para que otros miren eso y quieran aprender quién es Jesús. 3 cosas que el pasaje nos muestra que son importantes en una iglesia. Primero, la vida de oración. Segundo, la predicación de la palabra. Y tercero, la caridad y la misericordia, organizada y colaborativa dentro de una iglesia. Y si yo pongo estos 3 elementos y los traigo a nuestra iglesia hoy, yo te hago una pregunta: ¿en cuál de estos 3 elementos tal vez estamos débiles? Hay iglesias que son fuertes en la palabra, pero no oran. Hay gente que ora mucho, pero predica puras casas de pescado. Hay otros que tienen buena palabra, pero no hay amor práctico, no hay cuidado, no hay necesidad, no hay organización. Estas 3 cosas son muy importantes dentro de una iglesia, y el resultado de esto es que la iglesia comienza a crecer y comienza a crecer también la palabra del Señor. Cuando la iglesia es misericordiosa y atiende las necesidades de los más vulnerables en su medio, la iglesia está demostrando el Evangelio de manera práctica. Porque Dios vino a nuestras vidas desamparadas y huérfanas. Vino cuando nosotros habíamos sido abandonados por todos los amores y salvadores de este mundo y estábamos solos, tristes. Y el Padre de los huérfanos vino a nuestra vida y nos recogió. Y el defensor de las viudas vino y restauró nuestras vidas. Cuando estábamos solos, desamparados, fue la gracia de Dios la que nos recogió. Como dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Ha sido esta tu experiencia? ¿Ha sido este tu testimonio? Dios ha recogido tu vida en soledad, en desamparación. Dios te ha recogido de donde estabas. Entonces, vaya usted y haga lo mismo con aquellos que están desamparados.
con aquellos que están en necesidad en nuestro medio. Como iglesia, organicémonos para hacer estas cosas. La iglesia puede presentar desafíos y conflictos, nos muestra este pasaje, pero lo importante es resolverlos con sabiduría, sin descuidar el ministerio de la palabra y la oración, con fraternidad e involucramiento. Esto garantiza la unidad y el avance del reino del Señor. Para resumir y concluir, 3 cosas. 1, evangelicemos, compartamos la palabra, no cesemos de invitar y compartir de Jesucristo. 2, resolvamos nuestros problemas de manera bíblica, de manera fraternal y buscando la unidad. Y 3, involucrémonos y colaboremos con nuestros dones en el reino del Señor, cuidando también el ministerio pastoral. Esto es como, hay un pastor que le está diciendo cuide el ministerio pastoral, pero hermanos, puede ser que el día de mañana haya otro pastor. Y el deber de esta iglesia es el mismo, cuidar a su pastor, no sobrecargar a su pastor. Permitir que su pastor pueda orar y pueda dedicarse a la palabra y a la enseñanza de la palabra de lleno para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra.